escuchan bien? Ok. Bueno, yo les voy a presentar algunos resultados y algunos comentarios más que reflexiones en realidad sobre el relevamiento de comedores y merenderos comunitarios de bares populares de Posadas, ¿sí? Que lo llevamos adelante el año pasado, en realidad ya comenzó a fines del 2023, fue también otra etapa durante el año pasado y seguimos, ahora queda pendiente, la zona 3, una de las últimas zonas en lo que sería Posadas de 40 para el río. Después nos queda más trabajo por delante. Pero bueno, un poco este relevamiento lo llevamos adelante diversos actores que tienen los logos en pantalla. En parte desde la facultad, lo llevamos adelante desde el Observatorio de Datos Socioeconómicos y la Cátedra de Soberanía Alimentaria y Agroecología, la Cátedra Libre. Este relevamiento fue impulsado sobre todo por la red de cocineras comunitarias y por la red Alimentar, y también fue acompañado por el Foro ODS, Techo y el Colegio de Nutricionistas de la provincia. En este relevamiento lo que hicimos un poco fue encuestar a las personas referentes de comedores y merenderos comunitarios que estaban ubicados en barrios registrados en el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que para estar en el RENAVAP, los requisitos que tienen que cumplir estos barrios es estar integrado por más de 8 familias, que más de la mitad de estos no tengan título de propiedad y además que más de la mitad de estos no tengan por lo menos acceso regular a 2 servicios básicos como ser electricidad, agua o cloacas. Entonces estamos hablando de comedores que están ubicados en barrios con condiciones de vulnerabilidad. Las dos zonas que un poco voy a comentar en la presentación y que tenemos ya informes de resultados, la zona 1, que es Arroyo Mártires, la avenida Jaureche, igual ahora les voy a mostrar un mapa, el río Paraná y la avenida 40, y la zona 2 va desde la avenida Jaureche hasta la avenida San Martín, río Paraná y 40. Un poco, creo que se ve algo bien. En verde tenemos los comedores que fueron relevados, que están ubicados en barrios populares, en la zona 1, y en rojo o naranja los que están ubicados en la zona 2. Yo lo que voy a presentar es un recorte del recorte de este relevamiento porque no nos da el tiempo. Me voy a centrar en los referentes, características que tienen las personas referentes de estos comedores y qué servicios ofrecen. En ese sentido, quienes están al frente de estos espacios son principalmente mujeres. En la zona 1, el 73% de los referentes eran mujeres, y en la zona 2 todos los referentes encuestados eran mujeres. Las ocupaciones más frecuentes son las de ama de casa y la de ser cocinera. También hay otras ocupaciones, tenemos jubilados, miembros de las fuerzas de seguridad, pero las principales son estas dos. En la zona 1, tengo el machete acá, el 47% son amas de casa, y en la zona 2 el 43% son amas de casa, y sigue con el 17% y el 20% el hecho de ser cocinero. Lo más frecuente es que estas personas además sean beneficiarias de lo que era el programa Potenciar Trabajo, y además beneficiarias de otros programas como la AUH, Madre de 7 hijos, y trabajan en grupos que son relativamente pequeños. Estas personas referentes tienen grupos de trabajo que no superan las 3 y las 4 personas, o sea que llevan adelante la tarea de mantener los comedores, los merenderos y todas las actividades que realizan en grupos que son pequeños, y que la mayoría de estos grupos también están compuestos por mujeres. Bien, ¿qué brindan estos espacios? ¿Qué servicios ofrecen? Por un lado, me voy a centrar en la cuestión de las comidas, porque comedores, merenderos es lo que ofrecen principalmente, pero vamos a ver que no es lo único que hacen. Ofrecen principalmente almuerzos y meriendas. El 73% en la zona 1 ofrecen almuerzo y el 87% meriendas,
y alrededor del 60% ofrece almuerzos y meriendas en la zona 2. Es decir, que es lo más frecuente, pero también hay comedores que ofrecen desayuno y cena. En promedio brindan alrededor de más de 100 platos, brindan platos de comida a un promedio de más de 100 personas, 117 en la zona 2 es el promedio y 163 personas en la zona 1. Como esto es un promedio, tenemos en realidad un abanico de situaciones, o sea, comedores que ofrecen comida a 250 personas, a 200, a 20, 30, pero en promedio son más de 100. La modalidad más habitual en la que ofrecen la comida es un poco el que lleven a sus casas. ¿Por qué? Porque tiene que ver un poco con la infraestructura de estos comedores. Yo no les voy a presentar datos, pero una de las cuestiones es que en general no tienen mesas, no tienen sillas, o por lo menos no son suficientes para que las personas estén comiendo en esos lugares, en esos espacios. Y bueno, todo lo que esto implica en la cuestión de la comensalidad, ¿no? Pero por otro lado, llevan adelante otras actividades, y ahí hay una pequeña lista, en realidad son más variadas, pero brindan apoyo escolar, también se utilizan estos espacios para campañas de vacunación, para talleres de nutrición, manualidades, para espacios deportivos, actividades recreativas, de gimnasia, talleres de educación sexual, acompañamiento en casos de abuso infantil y violencia de género, y también tratan de brindar charlas sobre consumo problemático, un poco lo que ellos tienen como demanda desde el barrio y lo que también ellos ven como que se presentan como cuestiones a trabajar, a mejorar en los espacios en los que están insertos, ¿no? Entonces, y voy a hacer súper breve la presentación, algunos comentarios. Para comenzar, destacar que estos comedores merenderos comunitarios contribuyen a la salud, entendiendo la salud en un sentido amplio, de las personas del barrio, de dos grandes maneras, en función un poco de lo que les fui presentando. Por un lado, brindando alimentos, que no es menor, un contexto urbano donde las personas acceden a los alimentos, no a partir en general de la producción de los alimentos, sino a partir del consumo, ¿no? A partir de tener cierto poder adquisitivo para poder comprar los alimentos. En este caso, estamos hablando de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por lo cual los comedores merenderos funcionan como una estrategia más, en estas palabras de Patricia Aguirre, ¿no? Para finalmente proveerse de alimentos. Cuando no alcanza para comprar la comida que necesitamos para comer, una de las estrategias que tienen estas personas en estos barrios es asistir a un comedor merendero y finalmente garantizarse el acceso a los alimentos necesarios para sostener su vida, ¿no? Y por otro lado, como les mostraba en las actividades listadas, también tiene que ver o contribuyen estos comedores merenderos con las actividades de cuidado, ¿no? Y en eso me voy al siguiente comentario, que es importante, y yo no quiero, soy militante, no perder esto de vista, de que estos espacios comunitarios son sostenidos por mujeres. Mujeres que se encargan de los cuidados en general de sus propios núcleos familiares, sostienen la vida de sus núcleos familiares, pero además se encargan de sostener los cuidados comunitarios de estos barrios. Entonces cumplen una doble carga solamente en materias de cuidado, que como ya Mariana, por ejemplo, comentaba, es una cuestión que en general está invisibilizada, ¿no? Estas cocineras, estas referentes de estos espacios, justamente no lo presenté, pero nosotros indagamos sobre esta cuestión de, bueno, ¿perciben un reconocimiento salarial por el hecho de estar sosteniendo estos espacios? No. Lo que sí pueden obtener es el beneficio de estar o ser beneficiarias de potencial trabajo. Pero un reconocimiento salarial por el hecho de mantener, de sostener estos espacios no los tienen, que es una de las cuestiones que quedan, creo que pendientes. En un momento se empezó a charlar sobre la cuestión de reconocerla salarialmente, cambio de gobierno, eso decayó, pero bueno, reconocer, valorar, resignificar la tarea de estas mujeres que se encargan de gestionar, de comprar los alimentos que necesitan,
de cocinar y de brindar un plato de comida y además realizar otras actividades en la trama de estos barrios. Entonces estos espacios se construyen, se posicionan como espacios de gran importancia en estos entramados barriales, en estos barrios populares. En el siglo XX, siglo XXI, en torno a cómo se define la salud, y creo que es algo que hoy está en tensión, digamos, ¿no? ¿Qué rol le cabe al Estado en materia de salud, digamos? Me parece que hoy es una pregunta, creo que nunca cerró, hoy se vuelve a reabrir con más intensidad, y en qué grado cobra o no visibilidad el rol que la comunidad tiene en materia de salud y en cómo define la salud. Y en segundo lugar, recuperar un poco lo que también planteaba Nicolás recién, el rol histórico, permanente, vigente de la mujer en lo que hace al cuidado de la salud, digamos, ¿no? Ya sea lo que contaba del siglo XIX, digamos, en el caso de las damas de beneficencia, pero también en la actualidad y sobre todo en los contextos de crisis, digamos, ¿no? Que en nuestro caso es algo en parte cuasi permanente, digamos. Así que bueno, si les parece, damos lugar a comentarios, preguntas para los panelistas. Yo tampoco resumo. ¿Cómo hacen? No, pues, digamos, tomamos las respuestas por micrófono, pero no las preguntas. No se atropellen, damos tiempo. Vale, si inicio yo, pues hacemos Sí, una preguntita disparadora. Me interesó sobremanera lo que contaba Luz del tema de lo privado, cómo pasa a lo público y cómo los mismos privados en el tema de atención de la salud, en ese momento se daban cuenta que no daban abasto o que no podían cubrir esas necesidades, ¿no? ¿Cómo indagaste un poco más en ese proceso? Se observa, digamos, sobre todo en la preocupación por gestionar justamente que haya esa inversión pública, digamos, que haya desde los gobiernos una gestión de eso. En general, cuando uno ve, no solamente están las damas de beneficencia, sino también están los mismos médicos, que son los médicos municipales o que están involucrados en cierta política local, que impulsan este tipo de iniciativas públicas, pero que también tienen su rol privado, digamos, ¿no es cierto? Nunca se abandona eso realmente del todo. El tema es que, bueno, hasta cierto punto, la manera en la que una persona se enferma y la única manera de tener algún tipo de respuesta, por lo menos de este tipo de salud occidental, diplomada, habían otras alternativas, por supuesto, pero bueno, en principio era pagando, digamos, o sea, la consulta médica era ir a un consultorio médico y bueno, que te atienda, digamos, desde ahí, pero por ejemplo, hay otra serie de atenciones de mayor complejidad, como pueden ser otro tipo de internaciones u otro tipo de cirugías, donde ya no se podía, digamos. Entonces, lo que aparece, digamos, y están las fuentes, es esa cuestión de la necesidad de que haya una inversión pública y sobre todo que haya un cierto ordenamiento y una cierta regulación, ¿no? Entonces aparecen los reglamentos, aparecen las inspecciones, aparece esta idea de que tiene que haber algún tipo de, digamos, la población tiene que tener acceso a algún tipo de atención medianamente gratuita. Eso incluye no solamente la consulta, sino también medicamentos, ¿cierto? Todos los que están acá saben lo que son los medicamentos, lo que cuestan y demás. Antes no eran mucho más baratos, y también había una gestión para que esos medicamentos fueran a las personas que lo necesitaban. Obviamente, si vos eras una persona mínimamente pudiente, no se accedía, digamos, pero digo, había una cierta conciencia sobre eso, y hay acciones muy concretas, iniciativas muy específicas que te van mostrando eso en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que la necesidad de que haya una inversión pública para poder generar un sistema de asistencia sanitaria y de salud mínimamente importante. Y eso se traduce no solamente en que
se construya algo, sino también en tener el personal, tener los insumos y tener, digamos, todo lo que hace el funcionamiento, digamos, de esa institución. Y eso se hacía con fondos públicos, digamos, más allá de la gravitación que los sectores privados o eclesiásticos pudieran, que de hecho siguen teniendo, digamos, en el campo de la salud, que es bastante disputado en ese entonces, igual que ahora. ¿No? Exacto, nadie nunca soltó, digamos, pero sí esta idea de que tiene que existir una articulación con los gobiernos y tiene que haber una inversión estatal, ¿no? Después ellos tal vez toman las decisiones, capaz se reservan esa parte que es la más importante, pero la cuestión de exacto, quién pone quién ya sabemos de qué lado, así que